La respetuosa bienvenida al Foro de Honduras, que es el Foro de Maya Televisión. El saludo para los televidentes, para la población de Honduras en todos los departamentos. Son 18 los que tiene Honduras. Y por supuesto que han conformado un departamento los que están en Europa, los que están en Norteamérica. Todo hondureño que iba fuera de Honduras pertenece al departamento número 19. El Foro de Maya Televisión, soy Arnulfo Aguilar. Esa respetuosa bienvenida es alusiva al Día del Periodista, porque exactamente en Honduras el Día del Periodista 25 de mayo cayó un domingo. Entonces hay que saludar a los periodistas en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en relaciones públicas. Ahí hay periodistas que se han puesto relacionadores públicos, hay periodistas convertidos en publicistas, en mercadólogos, pero también está el periodismo tecnológico, digital, las redes sociales. Pues tengo apuntes acá que han publicado los compañeros periodistas sobre, sobre esta actividad tan interesantísima. Dice, ¿por qué celebramos el Día del Periodista en Honduras? Se celebra, dice, cada 25 de mayo. Conmemora la publicación del primer periódico oficial, la Gaceta del Gobierno, en 1830, impulsada por Francisco Morazán. Difundía decretos y noticias del gobierno, considerado el inicio del periodismo en Honduras. Otro apunte dice, pioneros del periodismo hondureño. Juan Ramón Molina fue uno de los eh, primeros periodistas reconocidos. Escribía en el Diario de Honduras desde 1891. Carlos S. Dardón fue el primer periodista en recibir el premio Álvaro Contreras en 1926. Este premio es el máximo reconocimiento al periodismo hondureño otorgado por el Colegio de Periodistas de Honduras. Uno de los momentos cumbres que yo miré que con justicia le dieron el premio Álvaro Contreras fue cuando lo recibió nuestro malogrado amigo Wilmer Pérez Regalado de Trinidad Santa Bárbara. Qué periodista, qué pensamiento, qué pluma. Es decir, le hizo honor al gran pensador Álvaro Contreras. Pero tengo aquí otros apuntes. Dice, el periodismo en la era digital. Más del 54.8% de la población hondureña tiene acceso a Internet. Este es un estudio hasta el 2024. A estas alturas ya pasó los 60% del año 2025. TikTok es la red más usada con más de 4.5 millones de usuarios. Y casi todos son jóvenes, los usuarios de TikTok. El 97% navega desde sus teléfonos móviles. El 97%, es decir, por tablet y por computadoras, muy pocos. Evolución del periodismo en Honduras. 1830, la Gaceta del Gobierno marca el inicio de la prensa escrita. A finales del siglo XIX nacen periódicos como El Diario de Honduras, ya desapareció también. 1959 llega la televisión con Canal 5, fundado por don Rafael Ferrari. No, no es así. Es cierto, don Rafael Ferrari García, no, don Rafael Ferrari Sagastume, don Rafael Ferrari Sagastume, el que fue presidente del Olimpia hasta hace poco, él fundó Televicentro, Canal 5, de eso no hay objeción. Pero la primera televisora en Honduras no fue Canal 5, ni fue don Rafael Ferrari. Hay otros pioneros que en cualquier momento les voy a dar el detalle. Como tampoco no fue HRN la primera emisora de Honduras. Es cierto, ellos fundaron HRN el 1 de noviembre de 1933,
pero venían de la Tropical Radio, donde estuvieron desde 1921 hasta el año en que fundaron la HRN, que podríamos decir que fue 1933. La primera emisora de Honduras fue la HRP1 desde junio de 1929, fundada por el poeta Manuel Escoto Soto. Más adelante se unió como socio el general Filiberto Díaz Zelaya, el papá de doña Ilsa Díaz Zelaya. Le enviamos un saludo a doña Ilsa y a todos los que sobreviven a la P1, como el operador Armando Benítez, un locutor como Francisco Bran Bianchini. Por ejemplo, les estamos dando algún detalle. La radio, dice, también se consolidó como medio clave en los años 40 y 50. Bueno, ahí sí, vamos bien. Siglo XXI, la prensa digital y las redes sociales transforman la comunicación. Es lo que estamos actualmente. Retos y futuro del periodismo en Honduras. Brecha digital aún es un desafío en zonas rurales. Muy poca radio, muy poca televisión, muy pocos periódicos leen digitales. Sí, la radio y la televisión sigue saliendo en bandas o sigue saliendo en cables en el área rural. Pero el 65% de la población que oye radio y televisión, mira televisión, están en las plataformas digitales y en las páginas como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, por ahí va la cosa. Desinformación. El auge de noticias falsas pone a prueba la credibilidad del periodismo. Acaban de pasar dos casos en estos días de mayo, donde periodistas como el que recibió el Álvaro Contreras, Dagoberto Rodríguez, fue sorprendido con documentos adulterados, manipulados, falsos. Le salieron al paso ahí con los documentos originales y ese es un gran problema. Y constantemente, sobre todo en la cuestión política y en eso del fútbol y en eso de la religión, pasan metiendo mano con lo que se llama fake news, noticias falsas. Adaptación. Los periodistas deben dominar herramientas digitales, redes sociales y narrativas multimedia. El periodista que no está en redes sociales está prácticamente inactivo y está completamente quedado. Los hay porque los hay. Periodismo comunitario, clave para dar voz a sectores históricamente invisibilizados. Bueno, las radios comunitarias, las televisoras de cable en los municipios, en aquellos departamentos como los del occidente, en Olancho, en El Paraíso, las mismas islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Lloro. Aquí en Cortés se necesitan mucho las radios comunitarias, las televisoras comunitarias. Está con nosotros en Maya Televisión y el Foro de Honduras el reconocido profesor de lengua española y también profesor en la misma área, ya es jubilado, pero él es un actor de teatro, él es un actor de radio, un gran locutor, narrador de fútbol, reconocidísimo, voz comercial, lector de noticias, animador. Lo único que no aprendió nunca fue eso de operar la radio. Eso no. Pero con todo el caudal y el bagaje que tiene, él posee también grandes distinciones, entre ellas el micrófono de oro de la Escuela de Locutores, cofundador de la única escuela de locutores que sobrevive actualmente con grandes penurias desde el nivel medio de Honduras, el profesor Mario Humberto Morales. Bienvenido, profesor Mario Che Morales. Muchas gracias, licenciado Arnulfo Aguilar. Siempre es un placer para mí estar en un conversatorio ante distinguido público que lo acompaña y soy de los que admiro ese tesón, esa gallardía suya de estar siempre al frente de un medio de comunicación, de estar investigando, aun y cuando arriesga pues a
arriesga mucho por personas e individuos que no les gusta que lleguen al fondo de ciertas investigaciones. Soy testigo de que hace mucho tiempo, pues, usted ha sido objeto de calumnias, de ataques infundados por parte de los sectores deshonestos de este país, que de una u otra manera han recibido el toque de puerta de la investigación suya. Ese es el periodismo de Honduras. Escuchó los datos, profesor Mario Eche Morales. ¿Cuál de todos le llamó la atención? ¿En cuál podría usted reflexionar? No, sinceramente hay dos. Primero que para mí fue la traída de la imprenta Ujú. a Honduras. Y el Y nacimiento del en primer cuanto, periódico, La Gaceta. luego que el periódico La Gaceta también tiene su base sólida, pero yo siempre tengo un poco de favoritismo a la creencia de que fue por la primera imprenta, la que vino a imprimir las noticias. Y sobre lo otro de la actualidad, el Internet, lamentablemente toda esa retahíla de personas que dice ahí que 54,8%. 54,8 que tenemos acceso a Internet, quizá un 10% le da un uso correcto. Otro porcentaje que pertenece a la empresa privada para sus labores mercantiles, a los bancos y, y otra cofradía de personas que solo se dedican a cosas baladíes, cosas sin importancia. A eso se dedican al Internet. Incluso hay un gran porcentaje que lo dedica a menesteres fuera de lo normal, entre comillas, como digamos, leer cosas pornográficas, hacer en TikTok asuntos pornográficos. Y eso duele porque hay un montón de gente que tiene Internet, pero ese Internet está mal usado, definitivamente. Profesor, ¿cómo inicia usted su camino en la comunicación social? Tengo entendido que llegó eh, a una estación muy popular de San Pedro Sula en sus tiempos de estudiante en el José Trinidad Reyes. Nos estamos refiriendo a la HRQ, la cariñosa, que desapareció esa emisora, pero si nos puede manifestar en ese momento cómo llega y cómo era la radio para tener una base de ese tiempo, y si usted también pues leía los periódicos, tiene una idea, y también comenzó a ver las primeras transmisiones de televisión en blanco y negro aquí en el país en la década de los 60, empezando los 60. Sí, teníamos acceso a un par de vecinos ahí por la ventana para poder ver la televisión, las tiras cómicas y los partidos que transmitían de fútbol. Luego, pues, estando en el colegio, los compañeros que eran bien inquietos, en una feria juniana casi me subieron al estrado a que participar en concursos. Y había concursos de canto, de imitación, y yo imitaba. Y así fue como empecé a imitar a comunicadores sociales de esa época. Y luego, pues, alguien me vio, me recomendó. eh, un día llegaron ahí a la feria y me dijeron que me presentara a HRQ La Cariñosa, que era la radio más escuchada en ese momento, radio musical. Me hice presente, platiqué, me hicieron una grabación, una prueba y me quedé ahí. Y el que me dio la gran oportunidad de salir al aire ya con el micrófono, dándome noticias pequeñas de periódicos para que estuviera leyendo yo al aire, fue don Juan Francisco Flores Paz, Chico Flores Paz. Chico Flores Paz.
Originario como Mayagüela. Sí, de Comayagüela. Yo tuve Ujú. el placer de conocer a doña Fidelia, su esposa, allá en Tegucigalpa. Eh, Hasta recuerdo que había una canción de Leo Dan que era la que lo mataba a Francisco de Leo Dan, que llamaba Te Prometido. Ujú. ¿Y qué cosas de la vida? Nunca me imaginé yo que con usted íbamos a tener la posibilidad de entrevistar y de compartir con Leo Dan. Oh, sí, estuvimos con Leo Dan Sí, en su última y grandiosa, monumental venida aquí a sí, Honduras. Eso fue en el año 2002. sí. Auditorio lleno en San Pedro Sula, acompañado por el grupo Décadas, que era especialista en la música romántica, el recuerdo, y la música mexicana que lo acompañó el popular Mariachi América, María Chávez. con coros de mujeres de aquí de Honduras. Ya descansa, Leodán. Sí, ya descansa. Bueno, interesante, Leo Dan, pues lo presentamos hipotes en La Cariñosa, ambos chiquillos. Él quizás era un poco 3, 4 años mayor. Y lo entrevistamos ya adultos, en el 2002. Bueno, entonces, cuando llegué yo a La Cariñosa, el encargado, el gerente, era Francisco Elorte Parraguirre, un cubano. Y entonces dijo, coño, qué bonita voz tiene el muchacho. Y entonces le digo a Francisco, adiéstralo ahí. Me dio oportunidad y a la semana yo estaba hablando en un micrófono como que se tenía anales de estar hablando ante un micrófono. Perdí rapidito el miedo y así me fui metiendo hasta que aprendí muchos renglones de este oficio que es la comunicación. En ese entonces no había escuela de locutores eh, para formarse, Ni la escuela de periodismo ni aquí en escuela de Honduras, porque en periodismo. Tegucigalpa empieza en los 70. De ahí, pues, sí, eso fue como en 1971. Eh, de ahí era puro coscorrones de los compañeros veteranos y de los consejos que nos daban. Abrir bien la boca, pronunciar bien, leer bastante. Entonces, yo quería ser lector de noticias y me ponía a leer los periódicos, los anuncios, todos los comerciales de los periódicos y practicaba. También en la casa, en el rincón del baño, se oye como eco, ahí me ponía a grabar y luego a narrar. Y así fue mi llegada, fue relativamente fácil, cuando antes para ingresar a un medio de comunicación era extremadamente difícil. Yo sí creo que tuve suerte de ingresar fácilmente por la puerta ancha. Bueno, para ser locutor, identificarse como locutor, tenía que tener categoría la voz, sobre todo esas vozarrones, con bajos bien ubicados, buena modulación. Modelos son como don Nahum Valladares, que nos está escuchando en este momento. Le enviamos un saludo muy especial. ¿Te recuerda a Antonio Mazariego, Jorge Montenegro? Detalles, por ejemplo. Sí, con todos ellos compartí. Claro, yo era un chiquillo, cipote, y tuve la oportunidad de compartir con todos ellos. Aquí vino un señor de Tegucigalpa, Bernardo Cáceres López, que tenía una voz de trueno, y había voces agradables, como las de Rolando Ramos del Valle, y el que siempre pasé yo enamorado de la voz, entre comillas, ¿verdad? Era de Manuel Carías. Qué voz más exquisita la que tenía. Por No era cierto, ni en una calle de San gruesa, Pedro Sula, él caminaba hacia el norte y nosotros veníamos de norte a sur. Lo encontramos, portaba un maletín, ¿verdad? Un maletín ejecutivo.
Sí, es Y abogado. sí, cuando se encontraron, fue una gran alegría, ¿verdad? Me lo presentó y pues tuve la satisfacción de conocer a Manuelito Carías. Se saludaron y recordaron los tiempos. Tenía un anuncio bien emblemático ahí en La Cariñosa, ¿verdad? Decía La Cariñosa, una explosión de alegría que llega a más hogares. Salía el efecto de la explosión. Sí, no, era una voz especial. Decía el máximo, no sé qué, pero El máximo poder. el máximo poder musical. Ajá. Eh, También tuve compañeros de voces, como le dijera, neutrales, como Chi Medina, que le hacía de todo también, Germán Aquiles Canales. Eran voces especiales que le hacían, que le narraban, y creo que esa línea fue la que yo seguí para solventar el problema del vocerrón, porque cuando yo grababa también impostaba la voz. La impostación es parte de que va intrínseco en el ser humano cuando se quiere dedicar a locutor. Porque, digamos, ahorita estamos hablando normales, no hay tanta impostación, pero claro, ya nosotros al hacer un comercial, nos tocó hacer comerciales con voces fuertes y yo, bueno, señoras y señores, y ya sacaba la voz. Otras picardías era hacerse amigo del grabador para que los de cilímetros, como le decíamos antes, cuando yo hablaba bajito, él le subía y al otro le bajaba. Cuando grababa con el loco Cepeda, decía, no es posible, Carlos dice, que Alberto con esa Cepeda. voz, así le decíamos a Carlos Alberto Cepeda, el loco Cepeda, él siempre hablaba así, y decía, hacemos el anuncio, las voces salen iguales, pero ahí venía el La juego voz estentoria de Cepeda. de los operadores, llenó de anuncios. Para la gente que lo mira de San Pedro Sula, en todas las casas comerciales, el que dice, pase, pase adelante, ese es Cepeda. Carlos Alberto Cepeda. Él se mantiene vigente, graba para un montón de tiendas. Tiene como 55 años de estar en radio. Sí, sí, De estar, ¿verdad? estar en radio. Sí. Sí. Qué cosas. Interesante esta exposición. Eh, ¿Usted estuvo animando música Sí, al principio o fue locutor musical? no, empecé animando música, ¿verdad? Era una pasión en ese momento para todo el mundo, animar música, porque era bien conocido, especialmente con las féminas. Las coetáneas de ese momento se volvían locas por los locutores de radio, pero no, yo animaba, pero yo lo que quería era ser lector de noticias y grabador de anuncios, porque me fijaba que los que hacían esa labor los miraban con más caché, más categoría, Más respeto, más respeto prestigio. y además del prestigio, ganaban un poquito más, Ujú. porque los salarios en la radio siempre fueron salarios eh, miserables. Un locutor no ganaba bien, igual que los comunicadores sociales dedicados a las entrevistas. Por eso creo yo que cayeron en la famosa machaca, en la famosa merusa, o sea, la extorsión de cobrar por las entrevistas a los políticos y funcionarios públicos. Por eso el periodista se corrompió, porque si un periodista hubiese tenido un buen salario, no creo yo que hubiesen recurrido a eso. Ahora que, ahora entre más tienen, más grandes son los golpes que dan en la nuca, como decíamos antes, literalmente hablando. Para ese momento, eh, la corona de la radiodifusión la tenía Tegucigalpa y San Pedro Sula. Era muy poca la radiodifusión en el occidente, digamos, emblemas como Santa Bárbara, Copán, Puerto Cortés.
eh, El Progreso, La Ceiba, Comayagua, Juticalpa, Danlí, Choluteca. No es esa cantidad de radios que después de los 60 se vinieron en AM, en onda corta, y ahora que está taqueado el dial en FM, que va en retroceso, va en salida, pero también aparecen comunicadores sociales, en este caso locutores y periodistas, en lo que se denominan las redes sociales. Ahí se oye y se mira de todo, profesor. Sí, efectivamente. En esa época cada lugar tenía una radio que la distinguía a la comunidad. Incluso una de las primeras radios que hubo fue La Voz del Atlántico en En La Ceiba. Ceiba, don Miguel R. Era Moncada, casi, el ingeniero Miguel R. Moncada. casi simultánea con HRN por 1935, 37 por ahí. Ya La Voz era radio, igual que HRP1, Manuel Escoto y del coronel Díaz Zelaya. En Progreso siempre estaba Radio Progreso y había otra emisora ahí también, que era Insignia, no recuerdo el nombre en La este radio momento. moderna. Radio Y Moderna, estuvo era la de voz del Oruga audio, también. de audio-video. Ujú. En Santa Bárbara, recuerdo como allá un tal Chau y que tenía una radio ahí. Chuni Martínez. Ahí las tiene Ajá, todavía. a mí Es un gran locutor aquí me llevaban a Santa en San Bárbara, Pedro Sula de Tegucigalpa. me llevaban a Cortés, me llevaban A a Cortés iba a la Comayagua, voz del Atlántico, me de llevaban la familia a Griffin. grabar, ¿no? En Santa Bárbara con don Miguel Halbum, la voz No, de Miguel Jado, Santa Bárbara. La Voz Y la del voz del Punto. Occidente en Santa Rosa de Copán. También fui a grabar allá, ahí se Ajá. formó mi querida compañera Farah Robles. Fara Robles. Ya murió Fara Robles. Sí, Sí, de Santa Bárbara vino el gran amigo que ya murió también, Antonio Peña Gerezano, Antonio Peña periodista de fútbol. Gerezano. Ceibita Sur, de allá era, de un pueblo, el otro lado de Santa Bárbara. Ceibita Sur. Vino Naúl Baña de Danlí. Ujú. Hace poco murió Hace en poco, Copán. casi todos los Sí, compañeros se están sí, yendo. sí. Creo que somos pocos los que todavía estamos dando guerra acá Ujú. en todos los ámbitos. Profesor, qué impresionante era escuchar los noticiarios de Radio América y de HRN. Hoy no es impresionante porque hay bastantes radios que tienen, solo en Tegucigalpa por lo menos hay seis cadenas que emiten para San Pedro Sula, para todo el país. Siempre se sigue considerando y respetando a Radio América y a HRN. Son las Pero usted pioneras de, recuerda, por ejemplo, los editoriales, las columnas de opinión, digamos, de Manuel Acosta Bonilla, el señor Germán Alan Payer, el señor Moisés de Jesús Ollá Duarte. Ujú. sí, yo era chiquillo cuando los escuchaba a ellos. También quiero decir que en ese entonces Noticiero en Minuto era uno de los más escuchados. Y HRN con su diario matutino. Matutino, sí. Y en ambas tuve la oportunidad yo de ir a trabajar y no sé por qué nunca encajé, nunca me gustó Tegucigalpa, pero sí tuve ofertas para irme. La última vez fue la de Alfredito Villatoro, que me decía, venga para Tegu, y no me fui. Y luego en Tegucigalpa, Radio América igual. Fui, me estaba 3 días y me regresaba. Nunca me gustó Tegucigalpa para vivir. Y aquí en San Pedro Sula preferiría en ese entonces ganar menos que irme para Tegu, porque allá sí se vivía de la machaca gruesa, como dicen. Vamos a detenernos en el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Nos acompaña el profesor Mario Che Morales, es profesor, locutor y narrador de fútbol. Y entran a la categoría de prensa deportiva. Lo que decía don Francisco Flores Paz, la prensa chiquita. En la siguiente
parte del foro, vamos a establecer el porqué de Tegucigalpa. Fue muy poca la gente que llegó aquí a la costa norte, especialmente a San Pedro Sula. Hubo gente buenísima que llegó acá, por ejemplo, uno que fue director de Radio El Mundo, don Mario Subiabre, fue un gran elemento. Los extranjeros que llegaron aquí a Honduras, a la costa norte, como Arturo Gómez Mojica, el señor Alfredo Arambarri, el suegro del exalcalde Tito Guillén, son grandes locutores. Y, pero la cuestión es por qué cantidad de locutores de la costa norte fueron a descollar a Tegucigalpa. Ejemplo de Julio César Paz, que luego se cambió su apellido paternal original a Julio César Dole. El gordo Mario López viajó a Tegucigalpa, pero hubo uno que siempre lo llevaban a las finales de fútbol, que lo llevaban a comentar, fue Arturo Chi Medina, de los Medina de Lloro, y que él tuvo un gran auge en la locución y el periodismo radial. Vamos a detenernos para la pausa y luego continuamos con ustedes en compañía del profesor Mario H. Morales. ¿Te gusta la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales? En Honduras hay Escuela de Locutores, donde sacando bachillerato te gradúas de locutor. Matrículate ya. No hay mejor colegio en Honduras que el Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su Escuela de Locutores, con todos los laboratorios en vivo y en directo. Emociones y sonidos que llegan lejos. La radio se siente. ¿Dolor muscular o lesiones deportivas? El quiropráctico Easy Vargas está aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Cuenta con tratamientos personalizados para aliviar el dolor, mejorar tu movilidad y fortalecer tu cuerpo. El mecánico de los huesos está altamente capacitado. Utiliza las técnicas más avanzadas para garantizar resultados efectivos. No esperes más para sentirte mejor. Agenda tu cita hoy lo más pronto al celular 9876-9204, Boulevard del Sur, arribita del portón de Tranicop. Con Easy Vargas, el dolor se espanta. Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de Diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. El Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Ahora en la Escuela República de Honduras. En la 21 calle, 4 y 7 avenida del barrio Las Palmas, en la zona sureste de San Pedro Sula. El foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Hoy estamos hablando de radio, televisión, de periódicos, de redes sociales, revistas, pero sobre todo de comunicadores sociales. Gracias a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, la doctora Alexi Medina, que ha enviado saludos a los periodistas, en especial a los de la costa norte de Honduras. También el director regional de la Universidad Pedagógica, el licenciado Jaime García, que recién estuvo acompañando al crack del fútbol mundial, a Emilio Butragueño, que vino a instalar una escuela de fútbol en San Pedro Sula y será exactamente en el campus de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. Al Premio Nacional de Literatura, Julio Escoto también ha escrito, ha tenido ese momento para dirigirse, y cientos de televidentes, de oyentes, de amigos que han enviado sus felicitaciones. ¿Cuánto les agradecemos? Pues nosotros también queremos, desde aquí en Pedro Sula, saludar a los periodistas de Tegucigalpa, de manera exclusiva y especial a los periodistas de Maya Televisión, al licenciado Mario Flores Ponce, el presidente de Maya Televisión. Él es un gran editorialista y también escritor. Tiene ya 3 libros, entre esos el boom que se titula La Toma,
que fue el secuestro de un grupo de empresarios en la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés en el siglo pasado. Ha pasado bastante tiempo, ya ha transcurrido muchos años, pero el libro ahora más bien lo andan buscando como agua de mayo. Así es la cosa. El profesor Mario Che Morales, el profesor Mario Che Morales está con nosotros. Cuando nos vimos a la pausa, hablamos de cómo se han ido comunicadores sociales, locutores y periodistas para otras partes de Honduras, otras partes del mundo, desde aquí de Honduras, pero también muy pocos periodistas han venido de Tegucigalpa aquí a la costa norte, pero de la costa norte de San Pedro Sula sí han viajado bastantes periodistas, comunicadores sociales para trabajar en las cadenas de radio y televisión allá en Tegucigalpa. Se han ido, licenciado, no precisamente los mejores. Paradójicamente, los que eran muy buenísimos en la comunicación, con mucho talento, nunca quisieron salir de aquí de San Pedro Sula. Sin embargo, de aquí casi todos iban a probar suerte y pegaban. Yo recuerdo compañeros como Gabino Villalobos, que no eran tan trascendentes acá, José Anelis Aguirre, vimos a uno Maya que venía de Occidente, se fue para allá y todos, luego Alfredito Villatoro, Mario López, José Mario López, José López. y varios que se fueron. Los pocos que vinieron donde tengo acá estuvieron también no mucho tiempo, pero en ese párrafo de tiempo corto que estuvieron acá, ellos sentaron escuela, eran buenos. Yo recuerdo haber compartido con los Montenegro, con Mario Alemán, Mario Alemán, que había el de hecho la la Escuelita Escuelita Alegre en Alegre y Tegucigalpa, las aventuras de Margarito Pérez y Pérez, ¿verdad? Manuel Carías, Cáceres López, más allá de la frontera, Taura del Pino, Jesús Tábora del Pino. este muchacho Ángel Isaac Chiriboga, el mismo Cuate Mojica, con quien también bromeábamos bastante. Con el pobre Mojica siempre llegábamos a la cabina y le hacíamos chascarrillos para que él se equivocara. Y él siempre decía al aire al gerente: saludos para Paquito, el gerente, aquí me están molestando este muchacho. Al aire le ponía queja al gerente y llegaba: pucha, dejen de molestar al cuate Mojica. De por eso, por ejemplo, vinieron acá y acá saltieron a Tegu Daniel Dávila Nolasco. El doctor Daniel Uy, Dávila Nolasco. Un saludo, doctor Daniel Dávila Nolasco. un gran comentarista de fútbol que la gente que quizás ignora, que Daniel Dávila fue un gran comentarista. Y de aquí para allá lo único que hacían es que cuando había transmisiones de clásicos o de selección, siempre nos llevaban, usualmente los tres de San Pedro que llevaban, que incluso uno de ellos vino de Tego, que es Aquiles Canales, Germán Aquiles. y se quedó acá. Ujú. Y a él era un sanpedrano, Él siempre, era de Comayagüela también. sí, Ujú. siempre nos llevaban a Chip Medina, a Aquiles Canales, a Carlos Mario Herrera y a su servidor. Cuando había transmisiones cuando estábamos en América, en HRN. Yo tuve la desventaja que nunca fui tan disciplinado, que se diga. Estaba 10 años en Estados Unidos, 10 en la otra cadena, en la América. De ahí volví a la N y en ese son estuve una retaíla de años en las dos cadenas. Ahí estuve exageradamente. Incluso tengo el último, que es un acuerdo a que yo llegué con la empresa Emisoras Unidas, porque ya no le gustaba a algunas cosas que yo decía. Por ejemplo, que en la Donde estaba época, narrando. estaba narrando en la época de Pepe, yo decía,
Pepe Lobo no me gustaba, y un jugador que se llamaba Lobo, Luis Lobo. Y yo decía, ahí está Lobo por la pelota, por el sector derecho. Qué mal anda Lobo, pero yo lo decía Doble subliminalmente, sentido. por decírselo al presidente. Luego que yo decía, pobrecitos los olimpistas, en un partido dije, está perdiendo 1-0 y no pueden salir porque después del golpe de Estado, ¿para qué dije eso? Solo dije golpe de Estado y inmediatamente del mismo Rafael, no me veo cómo me pone a decir eso. Y ahí estuve como 3 años pidiendo que me dieran las prestaciones porque yo no era antigolpista, lo voy a decir aquí claramente, era antigolpista y me volví en contra del golpe y luego como maestro porque tuve la suerte de haber estudiado en la pedagógica letras y lenguas. Ahora usted tenía conciencia Eh, que esas químicas no se podían meter a la transmisión, ¿verdad? Sí, pero recuerdo con Selvi López Anariba que en una jugada digo yo, qué tremendo golpe. Usted me decía Selvi López que él se fue para Estados Unidos incluso yendo porque cuando se graduó puso en la mera narcodictadura fuera Jo en su, ¿cómo se llama? En su toga. Y entonces él era mi comentarista, dice, no fue golpe, pero vamos a ver la jugada de Canal 5 como era la misma cadena con emisora unida. Aquí estamos viendo la repetición. Sí fue golpe, dice. Sí fue golpe, se nota claramente que fue golpe. Entonces al ratito me llamaba Carracholi, que era el jefe personal. Tome Morales, puta, subliminalmente usted siempre y hasta ahora lo hace que los demás se metan a los demás y punte. Y hasta que un día me dijo, ¿de verdad se quiere ir? Sí, de verdad. Bueno, entonces vamos a hacer lo posible. Hablaron con la señora Villeda y 3 meses después ya llegamos a un arreglo. Ahí tengo que fue un acuerdo, arreglo. Profesor, la lectura de editoriales antes no era para cualquiera. Hoy sí, cualquiera lee editoriales Sí, en radio. Porque en la televisión casi no han existido editoriales. Y es paradójico que usted como lector de un editorial le daba el sentido que quería el que había escrito, Sí. del editorialista. Había editorialistas que decían, pucha, pero qué bien lee, como Víctor Ángel Fuentes, que lo leía con aquel garbo, el mismo Tábora del Pino, que Y lo el que leía escribía era Oscar Echenique Bustillo o Edmundo Espinal todo el Díaz, mundo Espinal los Díaz. periodistas en Eh, enfoques de actualidad. Ahora hay editorialistas que ellos lo leen, que aunque no tengan la gran voz, pero le dan el sentido que ellos quieren darle. Los tonemas, Es decir, que la imagen de los los periodistas, giros. la imagen de esos escritores, vaya como don Edman Allan Payes, él leía sus artículos, ¿verdad? Sí, sí. Pero digamos, la sala de redacción de la Radio América, el HRN, eran locutores los que hacían ese papel. Sí, Pero como ustedes dicen, sabían hacer una buena representación, una buena exposición. una buena exposición. Porque el que escribe para mí, vaya, aquí tenemos a nuestro compañero Mario Flores Ponce, a quien le envío un saludo. Yo he visto y he escuchado los historiales de Mario. Y Mario le da los giros lingüísticos, tónicos, que él desea que el público reciba esa penetración. En cambio, un locutor lo puede leer bien, pero sin darle ese sentido, ese tonema de sube y baja, esa Las modulación inflexiones. de sube y baja. Realmente es bonita la comunicación. Lástima que también ha sido subestimada. Ahora, pues, podríamos decir que hay ventajas porque hay bastantes medios de comunicación, hay bastantes comunicadores, pero también el menosprecio al lenguaje, el mal uso del lenguaje, Sí, y también la manipulación de cayó la en la información mediocridad. en lo que se llama fake news, bastante situación, que se cae en la calumnia, en la injuria,
la difamación y eso es bastante delicado y complicado. No, y hasta palabras soeces. He escuchado yo en los medios de comunicación, insinuaciones directas provocativas a las féminas a tener sexo. Bueno, sí que igual que la música también. Entonces los locutores se contagian y se ha perdido la formalidad, la credibilidad, hemos llegado a la mediocridad. Vamos a complementar el foro de Maya Televisión con la exposición del profesor Mario Eche Morales en la dedicatoria a los periodistas. Tenemos un documento titulado Los peligros de ser periodista en América Latina. Aquí la cantidad de periodistas que han muerto en el mundo. Este dato llega hasta 2023. En Honduras al 2025 tenemos más de 100 periodistas que han muerto. Solamente se comparan con los que han muerto en el movimiento popular. El listado de los abogados, podría estar también una cantidad de docentes, de profesores. Un saludo para todos los periodistas en Honduras. No es lo mismo ejercer periodismo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo hablamos con Ronnie Martínez en una comparecencia, que hacer periodismo en el área rural. Gracias, profesor, por la participación en la comparecencia. Muchas gracias a usted por esta cordialísima invitación a platicar de algo que nos gusta a los dos, ¿verdad? Claro. Que es la comunicación. La pasión. Bueno, los dejamos entonces con este documento. Aquí está Paloma Durán haciendo la presentación sobre la situación del periodismo en América Latina. Hasta pronto. Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, al episodio número 52 con tu host favorita, Paloma Durán. Como saben, siempre les voy a traer temas de Latinoamérica para que estemos al tanto de qué está pasando en nuestra región. Solo que esta semana sí ha estado súper difícil encontrar una noticia. De por sí es difícil encontrar temas el lunes, como que apenas despierta la semana. Pero ahorita apenas está despertando el año. Entonces, si tienes alguna sugerencia, por favor, mándamela. Pero hoy les traigo un tema que de hecho sí quería hablar desde hace un buen, y es acerca de los periodistas en Latinoamérica. Si ustedes saben un poquito del periodismo en todo el mundo, siempre dicen que es una profesión peligrosa porque obviamente luego escribes cosas que a alguien no le gusta y te quieren matar y cosillas así. Y sí, de eso vamos a hablar este episodio, de la triste realidad. Y es que en 2023, 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. La cifra más baja que se ha tenido desde el 2002. Entonces, yay, a pesar de que entramos a una nueva guerra, la de Israel contra Hamas, y como ustedes ya sabrán, han muerto varios periodistas en los ataques. La reducción de este número se debe a que los asesinatos de periodistas en Latinoamérica han bajado muchísimo, pero tristemente no es lo que pasa en todos los países de la región. Quédate conmigo en este episodio para que sepas cómo la región avanzó, qué país está quedando atrás y por qué está pasando esto. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, de enero de 2023 al 1 de diciembre, o sea, solo les faltó un mesecito contar, un total de 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. Mientras obviamente ningún número siempre va a ser lo mejor porque son personas siendo asesinadas, sí se celebró porque fueron 16 menos de los que hubo en 2022. Ese año hubieron 61 asesinatos. Aquí les quiero mencionar algo. Estos son los números oficiales, pero obviamente hay asesinatos de los que no se investigan o no se dicen, o que las autoridades dicen, no, es que esa persona estaba relacionada al crimen o fue la pareja, lo que tú quieras. Entonces, obviamente hay que quedarnos siempre en cuenta que les dije 45, pero obviamente han de ser más, nada más que no lo sabemos. Ahora sí hay que adentrarnos a Latinoamérica. En 2023 el mundo tuvo menos asesinatos a periodistas porque el número de Latinoamérica bajó. ¿Saben? El año pasado solo hubieron 6 asesinatos a periodistas, mientras que en 2022 hubieron 26, o sea, 20 más. Como pueden ver, sí bajó bastante. El lugar más peligroso para ser periodista es México.
lo cual es muy triste. Y de hecho, el único país que nos está ganando en este momento con el mayor número de asesinatos a periodistas es Palestina. Pero hay que ver la magnitud de esta oración. O sea, Palestina está viviendo una guerra. O sea, le están soltando bombas, están disparándole a la población, entre ellos a periodistas. O sea, obviamente, cuando se hace una guerra, se sabe que van a haber más muertes. Pero México no está en una guerra. México solo tiene una seguridad horrible. Y eso es lo que está pasando. De hecho, esta es la primera vez que un país en guerra le gana a México. O sea, normalmente México es el que tiene peor seguridad para los periodistas, a pesar de que viva en paz. En 2023, 4 periodistas fueron asesinados en México. Esto también fue como celebrado, entre comillas, porque justamente el año pasado hubieron 11, o sea, se redujo casi a la mitad. Pero obviamente es malo, todo esto es malo, entonces no es una celebración tan chida. Los periodistas asesinados en México fueron, y les brindamos respeto y les mandamos condolencias a sus familiares, era el director de la agencia Red de Noticias, Gerardo Torres, el director de Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez, y el locutor de Estéreo Luz FM, Marco Aurelio Ramírez. Aquí sí cabe aclarar que todos ellos investigaban el crimen organizado. Y eso es algo que ha dicho muchísimo el presidente, que estos asesinatos de periodistas tienen que ver más con el crimen organizado y que ya no es como antes, cuando el gobierno también mataba. Miren, yo le creo la mitad, o sea, le creo la mitad, o sea, porque muchos periodistas que yo he leído sí dicen que es el crimen organizado, pero, bro, sabes que todo está bien entrelazado en México, sabes que hay conexiones siempre en todo. Y al ratito les voy a contar una historia de una periodista para que me entiendan. Pero respecto al resto de la región, porque como les dije, hubieron 6 asesinatos en América Latina. ¿Quiénes fueron los otros 2? Bueno, uno fue en Colombia, el administrador de la página de Facebook Notiorense, Luis Gabriel Pereira, y en Paraguay, el presentador Radio Urunday FM, Alexander Álvarez. A pesar de que los expertos dicen que sí es cierto, el número de periodistas asesinados en América Latina ha caído significativamente, los periodistas en la región siguen sin trabajar con seguridad. Siempre tienen miedo, no solo a que los maten, pero han sufrido violencia y desapariciones. Los expertos dicen que obviamente a medida que se hace más común, se ha normalizado esta violencia hacia ellos, pues ellos tienen más miedo de escribir libremente. Y eso hace que haya una autocensura. Autocensura es cuando justamente tú mismo te limitas a escribir libremente, vaya. Entonces hay muchos periodistas que ya no quieren hablar del crimen organizado, o de las elecciones, o de lo que dijo un político con mucho poder, etc., etc. Porque existe este miedo de ser desaparecido, matado, violentado, no solo a ti, a tus familiares, a quien sea que se cruce. Como les mencioné, los periodistas no solo tienen miedo a que los maten, sino también a que los desaparezcan. Y esa es otra categoría en la que México vuelve a posicionarse como líder, y es que actualmente México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos. Hay 31 que no se sabe dónde están, y haz de cuenta nada más para que vean la magnitud de todos los desaparecidos, periodistas desaparecidos en todo el mundo, casi 1 de cada 3 es mexicano. Y algo que bien triste de mencionar es que las mujeres se sabe que sufren más violencias por el simple hecho de ser mujer. Y en América Latina es la región con el mayor número de periodistas mujeres desaparecidas. 4 de los 5 casos que hay en el mundo son de América Latina. Pero justo, aquí también, y lo voy a volver a repetir, estas cifras son las que sabemos, se sabe que hay muchísimo más. Todo lo que les acabo de decir es como el panorama general de América Latina. Obviamente mencioné mucho a México porque es el que en peor forma está en este rubro. Y por eso mismo voy a ondear un poquito más en el caso mexicano. Y es que en el país por mucho tiempo a muchos gobiernos se les ha criticado porque no hacen nada. Porque no los protegen en vida a los periodistas y tampoco les hacen justicia cuando los matan, los desaparecen o los violentan. Básicamente los han dejado sin ninguna protección.
Es por ello que AMLO dijo y como que promovió mucho su mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. ¿Qué busca este mecanismo? Bueno, básicamente busca proteger la vida, la libertad y la integridad de las personas que justo defienden los derechos humanos, hacen periodismo o algo de libertad de expresión y que están en riesgo. Muy lindo en papel, pero se sabe que en práctica esto no pasó. Es que el mecanismo es dirigido por instituciones públicas y privadas. Y de hecho, el gobierno contrató a la empresa que se llama RCU Sistemas, ni siquiera sé si así se dice, para justamente monitorear cómo van los periodistas, si necesitan ayuda, cuáles son las cifras, los números, todo esto. De acuerdo con el informe presentado por el gobierno, entre 2013 y 2019 fueron presentadas 800 solicitudes para entrar a este mecanismo, de las cuales solo aceptaron como 670. O sea, la neta no sé por qué no aceptaron a los otros. Si están pidiendo ayuda, pues más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, allá tendrán ellos sus jerarquías, yo creo. O bueno, sus prioridades. De hecho, hoy, 8 de enero, hubo una conferencia, como siempre, del presidente mexicano López Obrador, donde dice sus cosas. Y hoy, una periodista, María Luisa Estrada, le empezó a decir, oye, el mecanismo de protección a periodistas no funciona y te lo voy a demostrar. Y dijo, vamos a exponer al gobierno a las 7 de la mañana, ¿por qué no? Y lo que ella explicó y lo que hizo, nada más para que entiendan, haz de cuenta que cuando estás en el mecanismo de protección a periodistas, te dan como un botón de pánico. Entonces, cada vez que se hace una situación en la que te sientes en peligro o estás en riesgo, lo aprietas y se supone que las autoridades te tienen que llamar pronto para checar si estás bien, para checar si mandan a alguien o qué onda. La cosa es que ella llevó el botoncito a la conferencia y le dijo, mira, lo voy a apretar y me voy a esperar toda la conferencia y vas a ver que ni una llamada me la van a regresar. Y dicho hecho, la María Luisa traía un plan y lo logró. Y pues justamente demostró que no está funcionando, o sea, justamente imagínate, tienes el miedo de que te maten a ti o a alguien que tú quieres y el botón que se supone que te va a brindar ayuda, no contesta a nadie. Y aparte de esta demostración excelente, la María también nos contó su historia. Y es que ella ha sufrido atentados en contra de su vida. Y eso fue en julio del año pasado. Ella dice que estaba en su camioneta manejando con su hija y que la empezaron a seguir un sicario y que las empezó a decir como te voy a matar y muchas groserías. Y gracias al universo salió ilesa con su hija. Pero la cosa es que cuando ella va a la policía para contar qué pasó, le voltearon toda la historia. O sea, le dijeron que no, que ella aventó el coche a otra persona, que tuvieron que parar su camioneta. O sea, una historia completamente diferente. Y de hecho, le prohibieron levantar una denuncia. Y eso está súper mal. Por eso digo que no confío en el gobierno tampoco, ¿saben? Por estas cosas. El presidente López Obrador, cuando escuchó esta historia, dijo, ¿qué? No, ¿cómo está pasando esto? Voy a solicitar más información y prometió que va a checar bien el sistema. Como siempre, el presidente como que echa toda la culpa a los gobiernos pasados. Dice que obviamente a pesar de que él ha hecho todo lo mejor por este país, la corrupción y los malos hábitos de las administraciones pasadas siguen en algunas instituciones y que él lo ha intentado quitar, pero obviamente eso es malo. Y ¿sabes qué? O sea, yo como persona y como periodista digo, chido, no me importa. Lo que me importa es que si yo ya te dije algo que está mal, que lo resuelvas. Entonces, vamos a ver. Yo sí voy a estar bien busa caperuza viendo qué dicen de esto, porque no es posible, ¿no? Pero bueno, como María los expuso, ojalá sí venga como un cambio. Esa fue la explicación de México. Espero que los haya iluminado y que ustedes también estén al pendiente, cuiden a sus periodistas, ámenlo muchos. Ellos están literal arriesgando siempre para darles información. Y nada más, o sea, obviamente yo soy periodista, pero se sabe que hay unos trabajos que son súper más riesgosos que otros, entonces no estoy diciendo ámenme y así, o sea, sí ámenme, pero, o sea, este mensaje iba para todos aquellos periodistas que la neta siempre se están rifando para que nosotros sepamos la verdad. Ahora sí, nos vamos con las noticias de la semana. La primera es sobre Brasil. Las autoridades brasileñas celebraron su sistema democrático el día de hoy, 8 de enero, porque ha pasado un año de que unos simpatizantes de Bolsonaro invadieran y destrozaran el Tribunal Supremo,
el Congreso y el Palacio Presidencial porque estaban enojados y haciendo su berrinche de que Bolsonaro había perdido las elecciones presidenciales. El presidente Lula da Silva dijo que no hay perdón y no habrá impunidad. Dijo que todos los que financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe deben de ser castigados. Y aquí van sus palabrillas. No hay perdón para quien atenta contra la democracia. Perdón sonaría a impunidad. Y la impunidad sería un pase libre para más actos de terrorismo. Cierro las comillas. Muy fuerte lo que dice Lula. La segunda noticia es acerca de Argentina. Y es que el 3 de enero, cuando se cumplieron 191 años de que los británicos dijeron, oye, Argentina, tus Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que están cerquitas son míos, pues Argentina acaba de decir, no, son míos, son mi derechos de soberanía, son míos, no tuyos. En un comunicado, la canciller recordó que pues justamente ya se cumplieron años desde que el Reino Unido tomó a la fuerza estas áreas. Acción que obviamente sigue desaprobando porque sigue habiendo una pelea para ver de quién es el territorio. En tercera noticia tenemos el problema entre la Guyana y Venezuela. Es que ahora ya se metió a Estados Unidos. Si ustedes se acordarán, la Guyana tiene este territorio que se llama Esequibo y es muy rico en petróleo. Y la Venezuela, justamente este mes, o bueno, el mes pasado, empezó diciendo, la quiero que sea mía. Y a pesar de que dijeron que no iba a haber violencia, Venezuela empezó a hacer como ejercicios militares muy cerca de Esequibo. La Guyana se espantó. Y pues obviamente ante este problema llega Estados Unidos, que obviamente odia a Venezuela, y dijo, mira, voy a visitar la Guyana el lunes y el martes, porque no me gusta lo que está haciendo Venezuela y vamos a ver qué onda con esta situación. Y esas fueron las noticias de esta semana. Espero que se les haya hecho muy interesantes y ya saben,